cerrada. No importa que el edificio estuviera abierto y que fuera gente allí todos los días. La Contraloría General de la República era cada día más infuncional, más incompetente para asumir su rol. Y entonces, bueno, está la posición del presidente Abinader sobre el tema de las 3 causales y lo que hemos venido ponderando en estos comentarios. Es decir, lo que el presidente Abinader dijo es lo que el señor Martínez Pozo ha adelantado con relación a el tema de las creencias y los legisladores de los partidos, que los partidos no pueden abarcar tanto. Ningún partido está en capacidad de ir más allá de una línea política, pero ninguna línea política atraviesa el terreno de lo metafísico. El nacionalsocialismo pretendió abarcarlo todo, pretendió influir en todo, pero en su etapa temprana, el Führer sabía que el programa del partido no tenía respuesta para los asuntos metafísicos. Y entonces dijo, dejemos esos asuntos que sigan funcionando como han funcionado siempre y veremos qué pasa en el futuro con el avance de la ciencia, etcétera, pero no hay respuesta del programa del partido para los asuntos metafísicos. Entonces, es algo similar a lo que ha explicado ayer el presidente Abinader, guardando la distancia, porque el que habló ayer es un líder democrático que ha llegado al poder ganando unas elecciones. El Führer también la ganó, pero después se transformó en un dictador. Entonces, señores, miren, la batalla del 19 de marzo fue una batalla clave para la consolidación de la independencia nacional. Una batalla, no una guerra, porque como esa hubimos de dar después decenas de batallas para enfrentar más de 10 invasiones que se produjeron en el territorio nacional. Pero concentrémonos en lo que ocurrió el 19 de marzo de 1844 y por qué ocurrió eso. Eso ocurrió porque se había producido pues no solo el manifiesto del 16 de enero, sino la proclama del 27 de febrero de 1844. Inmediatamente el Congreso haitiano reaccionó rechazando esa proclamación de separación y haciendo una advertencia a la parte este, que éramos nosotros, de que dejáramos sin efecto eso o que nos abstuviésemos a las consecuencias. ¿Por qué Haití no podía quedarse de brazos cruzados frente a lo que había ocurrido en la parte este? Porque los ingresos que tenía Haití, que complementaba a Haití con la parte este, eran claves para cumplir con el compromiso del pago de la deuda que había contraído con Francia para el reconocimiento de su independencia. Francia pues terminó reconociendo años después la independencia de Haití, pero la condicionó a un resarcimiento económico. Entonces ese resarcimiento económico implicaba unas recaudaciones entre que la parte este tenía un rol muy importante. Entonces ese fue el primer factor. El primer factor era económico. Ya habrán otros factores políticos, etcétera, pero el primer factor era económico. También
geoestratégico, porque la independencia de Haití iba a depender de que no se estableciera ninguna potencia en la parte este. Y entonces dominar la isla también era un elemento de seguridad para la propia independencia haitiana. Entonces ya sabemos que inmediatamente se produce esta proclama, Haití hace una proclama contraria y empiezan los preparativos del presidente Charles Rivière Herard para preparar lo que terminó ocurriendo, que se lanzó sobre el territorio dominicano con 30,000 hombres que atacarían por la parte sur y por la parte este. El general Pierrot vendría por la parte este y el general Suffren junto con el presidente Herard Rivière por la parte sur. La batalla del 19 de marzo es la primera, que es la de la parte sur. Entonces, pues llegan estas tropas el 18 de marzo y se produce el ataque del 19 de marzo. Pero ya había una disposición de lo que era la defensa dominicana. La defensa dominicana, la Junta Central Gubernativa, había designado a Pedro Santana como general de los ejércitos dominicanos, que era una quimera porque la principal fuerza la había aportado el propio Sillo Pedro del Ceibo, que no eran otra cosa que compadres, amigos de él, que trajo desde el Ceibo descalzos, haraposos, con machete, con lo que tuvieran a mano. Vinieron pues y le acompañaron. Ya sabemos que eso fue clave para que los trinitarios sintieran que ya tenían la fuerza necesaria para la proclama de la separación. Y entonces Pedro Santana se dirigió hacia Azua a prepararse para esperar a los haitianos y enfrentarles allí, y por el camino fue sumando otros apoyos en San Cristóbal, en Baní, y una base de apoyo que resultó fundamental, que es la que brinda Buenaventura Báez en Azua, no solo en hombres, sino también en logística y en la caballería, y él mismo entonces opera como una especie de subcomandante al lado de Pedro Santana. ¿Qué ocurre? Que el general Santana, con estos conocimientos empíricos, actúa como un estratega militar. Se comportó allí como Escipión el africano, porque concibe un enfrentamiento hacia los haitianos, es decir, en hacerle saber que le saldría caro su intento de aplastar la independencia de la República Dominicana, pero después no se quedaría ahí a esperar la ira de los haitianos. El general Santana sabía que una guerra no es una batalla, una guerra es un conflicto estratégico y político de largo plazo. Entonces, usted está enfrentando un ejército muy superior al que usted puede sorprender en una primera etapa, pero ay de usted cuando ese enemigo se restablezca, se reorganice. ¿Qué ocurre? Azua se encendía con un tizón.
Azua era un villorrio de casitas de Tejemaní que un solo tizón encendía a Azua completa y todo el que estaba ahí quedaba desguarnecido. Entonces Santana previó todo eso. Entonces, bueno, el 19 de marzo, cuando atacan los haitianos, ya Santana tiene estratégicamente distribuida la defensa, que Valentín Alcántara y Vicente Noble, encargado de los fusileros. El coronel Antonio Duverger, encargado de los macheteros. Algunas disposiciones extra en Resolí, en la retaguardia, él con Báez y otros personajes, etcétera, etcétera. En definitiva, en el enfrentamiento sorprenden a los haitianos y las bajas haitianas pudieron aproximarse a los 300 hombres, mientras que las dominicanas fueron mínimas. Es decir que la República Dominicana, de manera sorprendente, resulta ganadora de la batalla del 19 de marzo. Pero el general Santana no es pendejo. No es pendejo el general Santana. Es un hombre sabio, dentro de sus limitaciones, pero sabio. Dijo, no, espérate un momentito. Ellos podrán tomar a Azua, pero es todo lo que van a tomar. De Azua, los mañeses no me pasan. De Azua no pasan los mañeses. Que así le decían. Entonces, se retira a Sabanagüey, es decir, entre la superioridad del ejército haitiano y el dominicano, pone esas estribaciones montañosas, pero infecta el camino del avance. ¿Por dónde me pueden avanzar los mañeses? Los mañeses pueden avanzar por el número y pueden avanzar por el memiso. Entonces, encargó Antonio Duverger de establecer la guerrilla tanto en el memiso como en las estribaciones del número, y por ahí no pudo avanzar nunca. Nunca pudo avanzar con destino a Santo Domingo. El ejército haitiano, cada vez que intentaban hacerlo, quedaron emboscados y tenían que devolverse con sus víctimas. Y duran 2 meses enfrancados ahí sin que pudieran avanzar desde Azua. Las acciones militares se miden por los resultados. Desde el punto de vista de los resultados, aunque hay historiadores menores, porque los historiadores de mayor peso reconocen que la acción de Santana fue sabia, pero hay historiadores menores por ahí hablando muchísima tontería de que debió continuar y yo no sé por qué no consiguió perseguir. ¿Y qué es lo que iba a continuar persiguiendo? Si no tenía la posibilidad, ni la logística, ni nada para una batalla de largo plazo frente a un ejército superior, que de que recibiera algún refuerzo, etcétera, ya todo estaba revertido y había estado tomada la República entera, ¿no? La gente más juiciosa, como Fran Moya Pons, por ejemplo, establecen que en términos estratégicos y militares, ese paso de Santana fue el paso apropiado. Usted se va a encontrar con otras opiniones, pero son gente que prepara pequeños textos para escuelas, etcétera. No análisis histórico realmente debidamente fundamentado, que presentan eso de otra forma. No, estratégicamente, veamos eso por los resultados. ¿Avanzaron o no avanzaron los haitianos? No pudieron avanzar. ¿Se estancó o no la invasión de Rivière? Se estancó la invasión de Rivière. Entonces, los resultados fueron resultados exitosos. Entonces, la acción medida por sus resultados fue correcta
fue correcto el repliegue estratégico de Santana, que repercutiría después en lo que ocurrió en la batalla del 30 de marzo. Pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de los acontecimientos del 30 de marzo, pero sin ese 19 de marzo, sin esa sabiduría empírica de Santana, con esas condiciones para hacer lo que se hace frente a un ejército superior, que es escaramuza, que es guerrilla, que es sorpresa. Sin esa sabiduría, pues habría sido aplastada la separación de la República Dominicana. Habría durado esto menos que la independencia efímera de Núñez de Cáceres. Habría durado menos que la independencia efímera de Núñez de Cáceres. Pero ahí se manifestó el coraje, el genio del dominicano. Y por eso hoy tenemos una república soberana. Por eso que marcó lo que ocurrió posteriormente, porque desde luego que hubo que seguir batallando contra ese peligro. Entonces, señores, de ahí paso a el decreto que emitió ayer el presidente Luis Abinader, donde cambia al contralor Rafael Delgado Sánchez y designa como contralor a Catalino Freddy Correa Iciano. Designa a Correa Iciano contralor y al señor Delgado Sánchez lo designa tesorero. Es decir, él no hizo lo que debió hacer con el señor Delgado Sánchez por las consideraciones del lugar. El señor Delgado Sánchez, a menos que no haya aprendido la experiencia de tan poco tiempo en la Contraloría, no está apto para el desempeño de una función pública. Y eso no tiene que ver con su honorabilidad, que yo no tengo la posibilidad de cuestionarla, ni tengo la menor razón para cuestionarla. Estoy hablando de la eficiencia, que es otra cosa. No de que una persona sea seria, no, de la eficiencia. Es decir, el comportamiento que él asumió en la Contraloría y por el que el presidente tiene que sacarlo de la Contraloría, dice que este señor no debe estar dirigiendo gente. No debe estar dirigiendo gente. Puede estar en un consejo, etcétera, pero no dirigiendo gente. Es decir, él no tiene la inteligencia emocional para eso. Y por eso cerró la Contraloría General de la República. Virtualmente la cerró. Señores, nadie actuó con más torpeza frente al desempeño de una función pública. Nadie actuó con más torpeza en la nueva administración. Nadie. Y mire que aquí hay gente que ha hecho cosas que no debió hacerla, pero nadie actuó con más torpeza frente al ejercicio de una función pública que ese caballero. Desde que un contralor del propio PRD, que quiere decir que su historia entonces termina entrelazada con el PRM, que fue Federico Lalane José, tecnificó la Contraloría General de la República. Todo el que ha llegado ahí, que ha podido tener sus errores, sus debilidades y sus virtudes, como todo lo humano, pero una característica fundamental de todo el que ha pasado por ahí, que fue respetar los técnicos, respetar el carácter técnico de la Contraloría y el personal técnico que la propia Contraloría, a base de muchos esfuerzos, ha ido formando y preparando con el tiempo. Entonces, los contralores
se han manejado con esa gente, la han respetado y han hecho los cambios que ellos entiendan, pero la han respetado. No, este caballero fue y cerró la Contraloría. Cerró la Contraloría porque este señor llegó ahí actuando a patadas, desconsiderando a todo el mundo, degradando a prácticamente a todo el personal, degradando a todo el personal. Hay gente que por su trayectoria y además de que son muchos de carrera, él no lo podía cancelar porque era gente de carrera. Pero gente que por el nivel de formación, por los años, por la honestidad con la que se han desempeñado, bueno, llegaron en un cargo y él los encontró en otro, desempeñando otro cargo. Usted sabe lo que usted encontrar una persona que tiene, por ejemplo, un salario de 225,000 pesos. Entonces usted de repente llegó ahí y le dice, mira, tú vas a ganar 43,000 pesos. Pero ¿cómo yo cobro 225,000 pesos? No, tú vas a ganar 43,000 pesos, que era lo que tú ganabas originalmente cuando en la forma de tu entrada, porque resulta que tu ascenso tenía este periquito. En el ascenso tuyo debió haber un concurso, no se hizo. Bueno, pero que era que yo estaba aquí, y era que a mí me formaron, y era que esto, que lo otro, bueno, no. Usted va a ganar 43,000 pesos en vez de los 225,000 pesos. Eso es para que la gente renuncie, ¿no? ¿Usted cuánto gana? Usted gana 125, usted va a ganar 23,000 pesos. Y agarró en todos los departamentos y degradó al personal de carrera. En vez de usar la experiencia de esa gente como aliado, porque ¿quiénes pueden contribuir con el Contralor? ¿Usted cree que si Isiano, y él lo sabe, porque así se manejó cuando llegó a la tesorería? Así se manejó cuando llegó a la tesorería. A mí no me ha llamado nadie de tesorería para decirme que se le desconsideró. Y yo estoy seguro que ahí se produjeron cambios, porque hay un cambio de gobierno. Hay un cambio de gobierno, hay una nueva gestión, hay unos nuevos funcionarios. Es decir, tienen que haber cambios en las instituciones públicas. Pero una cosa es el cambio y otra cosa es pretender humillar a la gente, maltratar a la gente, pero con una torpeza espectacular. Porque entonces, ¿cómo tú vas a hacer tu trabajo? ¿Cómo tú vas a hacer tu trabajo si esa gente que está ahí, incluso por las mismas razones del cambio, son tus mejores aliados? Porque ¿cuál es la función de la Contraloría? La Contraloría ejerce el control interno del gasto. El control interno, el control previo del gasto, que examina que esté en el presupuesto, que existan los contratos y las licitaciones para la obra o la compra que se ha hecho, y verifica una serie de cosas que tienen que estar realmente puntuales para que se pueda autorizar un pago. Para que se pueda autorizar un pago. Hermano, si usted tiene un personal de primera, experimentado, ha habido un cambio de gobierno, pero esa gente, ante el cambio de gobierno y ante la epidemia, necesita más que nunca su empleo. Al necesitar más que nunca su empleo, estará más entregada que nunca a trabajar con eficiencia, mientras usted después va produciendo los cambios que usted le dé la gana de producir ahí. Y eso que el presidente Abinader tenía unas expectativas muy altas sobre la Contraloría, porque acuérdense que el presidente Abinader quería una Contraloría y que la Contraloría fuera a la vez Cámara de Cuentas.
Es decir, las funciones constitucionales que están asignadas a la Cámara de Cuentas, el presidente Abinader pretendió que también la ejerciera la Contraloría, y la Contraloría no estaba en capacidad ni de hacer mínimamente lo que le tocaba. Ni de hacer mínimamente lo que le tocaba. Usted se pone a hacer una lista, ven acá, ¿dónde no se degradó? En el Departamento de Revisión y Análisis de la Contraloría, la gente degradada. Totalmente degradada y humillada. En el Departamento de Consultoría Jurídica, la gente degradada y humillada. En libre acceso a la información, la gente degradada. En informática, degradado. No hay un solo departamento donde el personal no fuera sometido a degradación y humillación. Las unidades de análisis en las instituciones, ninguna funcionando. El Estado prácticamente cerrado. Cerrado. Por eso es que usted ve que hay un paguito para unos médicos que debió hacerse hace tiempo. Se va a hacer en la semana de los 3 jueves si no se producen los cambios en la Contraloría. Pues la Contraloría tiene que funcionar para que esos cambios se produzcan. El señor Isiano, Correa Isiano, es un hombre de un manejo distinto. Un hombre de un manejo distinto. Fíjense, señores, la diferencia entre los funcionarios que han llegado a patadas y los que han llegado a asumir su función, a cumplir con su responsabilidad. Y su responsabilidad yo sé que también es política. Su responsabilidad es política y su responsabilidad también tiene que ver con hacer espacio para la gente que hizo un trabajo político. Eso está claro. Pero de ahí a humillar a las personas, eso no tiene sentido. Entonces, bueno, Luis Abinader no tenía dónde colocar a este señor, lo puso como tesorero. Ojalá que haya asimilado la experiencia de ahí. Porque, en definitiva, lo que debió fue ponerlo como asesor honorífico de lo que sé yo cuándo, aunque siguiera ganando lo mismo, pero no ponerlo a bregar con gente que no tiene emocionalmente, no está preparado para eso, por el comportamiento que tuvo ahí. Entonces, ¿qué tendrá que hacer Isiano? Resarcir. Llamar a esos técnicos a lo que lo merezcan, ¿no? Porque tendrá que hacer su evaluación individual, ponerlo en condición para que eso arranque de nuevo. Porque, repito, la Contraloría estaba cerrada. Cerrada estaba virtualmente la Contraloría. Nadie había actuado ahí con más torpeza frente a una institución. Nadie había actuado con más torpeza. Entonces, bueno, sobre el presidente Abinader y la posición sobre las 3 causales, lo que vengo diciendo en el debate de ese tema. Que cuando el gobierno ha querido, el gobierno ha unificado. Sí, pero usted puede unificar en temas de otra naturaleza. Incluso se puede hasta imponer políticamente en temas de otra naturaleza. En este tema, nadie se puede imponer por una realidad que describió ayer el presidente Abinader. El presidente Abinader decía, no, es que este no es un tema partidario, porque este tema divide a todos los bloques de los partidos. No es que en este tema hay la posibilidad de que el PRM tenga una posición y la Fuerza del Pueblo tenga otra, no. Es que en ese tema divide al bloque del PRM, divide al bloque del PLD, divide al bloque de la Fuerza del Pueblo y divide a los bloques inexistentes. Nada más no se dividen lo que son un solo ahí. Pero cualquier bloque que tenga 3 gente se divide con ese tema. Se divide. Entonces, llega una frontera en la que ya usted no tiene manera de incidir, porque estamos hablando de una frontera entre lo que son las expectativas de la vida terrena y entre lo que son las expectativas de la vida futura. La gente que siente que está en preparación de su vida futura está
atada a una serie de dogmas y de creencias que no la va a poner en juego porque nadie se la mande a poner en juego. Pero además los partidos de la República Dominicana, y esa es una ventaja, además de policlasista, integran a todos los sectores. Entonces tú tienes que los partidos, y eso es bueno, eso no es malo, tienen a gente con creencias muy diversas. Entonces, en ese plano, no tenemos de otra que dejar que cada quien actúe en función de sus creencias. Ahora bien, si hay temas que deben trascender a eso, entonces ya no puede ser la imposición de un hombre, de un presidente, de un líder. Entonces ahí hay que convocar al soberano. Vamos entonces a establecer mediante un referéndum lo que dice el soberano y nos acogemos a eso. Nos acogemos a eso porque ya ahí habría otra cosa, pero que un líder intentara imponerse y decir no. Entonces, porque ya la experiencia que está viviendo Luis Abinader no es distinta a la experiencia que vivió Danilo o la que vivió Leonel con relación a ese tema, es la misma experiencia. Es la misma experiencia. Dominio de un Congreso que frente a otros temas, ese dominio puede expresarse, pero frente a un tema como este, no hay nadie que pueda llamar a su gente y decirle, mire, es por aquí que nos vamos. Porque por ahí se irá usted. Por ahí será usted. No. Hasta ahí no, mi presidente. Hasta ahí no. Por ahí se va usted, pero a mí hay que respetarme esto. Y punto. Entonces, esa es la situación, por lo que está claro que va a ocurrir lo que la mayoría ha consensuado que va a ocurrir. Tendremos un nuevo código penal con una de las 3 causales y las otras 2 causales seguirán siendo objeto de debate hasta que la sociedad dominicana tenga un mecanismo para buscarle una solución. De lo contrario, entonces el escenario es peor. No tener código penal, y eso hasta para las mujeres cuyos derechos se reivindica, sería el peor escenario. Porque yo no sé si el tema como el de la violación tiene más incidencia en la República Dominicana que los feminicidios. Yo creo que los feminicidios tienen una mayor incidencia, tienen una connotación más impactante. Lo otro también es un tema frustratorio, importante, que nadie puede pretender disminuirlo, pero son cosas distintas. Entonces, no le teman los legisladores a cumplir con su compromiso. Es decir, es una vergüenza que se esté debatiendo durante 18 años un nuevo código y ese nuevo código no se pueda sacar a camino porque hay temas en los que estamos en desacuerdo. Entonces tenemos 100 temas, estamos de acuerdo en 98, pero nos quedan 2 que no estamos de acuerdo, que dividen a la sociedad. Entonces por eso no vamos a tener un nuevo código, ¿no? Yo creo que lo que corresponde en este caso es sencillamente avanzar. Cambio y fuera.